No. Arriola, Presente. Arroyo, Bonifato, Presente, profe. Bowick, Presente, profe. Chamorro, Cohen, Presente. González, Kirchheim, Müller, Emanuel, Müller, Evelyn, Musa Chiodi, Antonella, Presente, profe. Pelinsky, Prudencio, Pelinsky presente, Sí. Prudencio, Paola, Ritter, Aymara, Rojas, Florencia, Scromeda, Luciana, Scrauba, Melanie, Presente, profe. Viaroli, Gino, Wittig, Tamara, Presente. Chipiani, Juan Ignacio. Presente, profe. ¿Está? Ok. Sí, yo. Hola. ¿Quién dijo yo? Chipani Juan Ignacio. No sé Ok, si me ahí te escuchó puse por ahí. presente. Hola, Campos, profe. Santiago, Niveiro, José, Presente. Prudencio, Paola. Prudencio y Paola están las dos listas. Están las dos listas y nunca vino ni una clase. A una clase vino. Bueno. Skoniewski, Federico. Presente, profe. Y por último, Samudio de Los Ángeles, Solange. Bien. Bueno. ¿Alguien quedó sin Hola, nombrar? profe. Hola, ¿quién me saluda? Yo recién me conecté. Arroyo Violeta. Violeta. Bueno, ahí te veo. Violeta Arroyo. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Vamos a arrancar, ¿sí? Hoy les decía recién que hoy vamos a empezar con bienes de cambio, ¿no? Ahí estoy compartiendo la filmina de bienes de cambio. Esperen que está lenta la computadora, parece. A ver si... Bien. ¿Se ve ahí la filmina de bienes de cambio? Sí. Bueno, Sí. vamos a dar una breve charla introductoria. Hasta ahora, digamos, dentro de las unidades en particular de nuestro programa, fuimos de la unidad 4, donde hablábamos de caja y bancos, a la unidad 5, donde hablábamos de cuentas por cobrar, y en la unidad 6 vamos a estudiar o a ver los bienes de cambio, ¿sí? Este rubro del activo trata sobre aquellos bienes que se van a destinar a la venta en la actividad principal, ¿no? Y bueno, consiste en uno de los principales integrantes del capital de trabajo, de lo que se define como el capital de trabajo o necesario para el giro del negocio, ¿no? Y vendrían a ser uno de los principales rubros del activo porque son los que se piensan para la venta o en algún momento van a estar destinados a la venta. Entonces, cuando hablamos de bienes de cambio tenemos que pensar en bienes materiales, tangibles, con lo cual estamos dejando de lado a todo lo inmaterial, que tenga como finalidad la venta, pero además en la actividad principal. Porque yo puedo vender, por ejemplo, un bien de uso desafectado y eso no lo va a convertir en un bien de cambio. ¿Por qué? Porque no constituye el objeto principal del negocio. Entonces, son bienes de cambio aquellos que se comercializan en el giro habitual del negocio, aquello que se entiende como actividad principal. Y no solamente a los que se vendan en el rubro principal,
sino también todos aquellos que se incorporen para ser transformados y luego vendidos. Es decir, las materias primas y los insumos necesarios para la obtención de un producto terminado. Y en ese punto nosotros distinguimos de lo que puede ser una actividad comercial, en donde uno vende algo en el mismo estado en el que lo adquiere, de lo que podríamos ver como una actividad fabril o industrial, en donde hay un proceso de elaboración o de transformación, a partir de la combinación de materias primas con la fuerza o la capacidad de trabajo del hombre, y además cierta maquinaria o equipamiento necesario para ese proceso de transformación. Entonces, producto de ese proceso de transformación, vamos a obtener un bien terminado y que va a ser apto para la comercialización. Y de esa manera, volvemos a decir, es un bien que está para la venta. Entonces, ya al hablar de estas dos actividades, la actividad comercial o la actividad industrial, ya nos permite identificar por lo menos 2 o 3 tipos de bienes de cambio. Si hablamos de la actividad comercial, vamos a decir que son aquellos bienes que ya están aptos para la venta, es decir, no requieren ningún proceso de adecuación o transformación, sino que ya se pueden vender en el estado en que se encuentran. O si hablamos de una actividad industrial, bueno, podemos mencionar a las materias primas, que no se pueden vender, sino hasta luego de un proceso de elaboración o transformación. Entonces ahí tenemos otro grupo que son las materias primas o insumos, para la elaboración de productos que se van a destinar a la venta. Y hago esta salvedad porque también una empresa puede tener insumos o materias primas para la obtención, por ejemplo, de bienes de uso, y en ese caso los excluiría de formar parte de los bienes de cambio. Por ejemplo, si yo quiero hacer una ampliación del edificio y compro ladrillos, compro cemento, compro hierros, entonces esos bienes acopiados se van a destinar para una mejora o para la construcción de un bien de uso, no para la venta final. Entonces, en ese caso, no van a formar parte de este rubro. Pero también tenemos que mencionar las materias primas o los productos en proceso de elaboración. Es decir, aquellos que se encuentren en estado de transformación o en proceso de elaboración, pero que todavía no se han concluido. Por ejemplo, una obra en curso, o si vamos a una empresa industrial, todo aquello que esté en proceso de elaboración o fabricación. Y se diferencia de un producto comercial o con aptitud de venta de que todavía no está en condiciones de ser vendido. Podemos poner como ejemplo la yerba en proceso de estacionamiento, o el té también, o aquellos productos que requieran algo adicional para estar en condiciones de ser vendido. Y por último, podríamos mencionar una categoría más, los productos que han concluido el proceso de fabricación y que ya están en condiciones de ser vendidos, que han salido de la línea de producción y que solo resta llevarlos a los locales de venta para su comercialización. O bien, si es que ya están vendidos, entregarlos a los clientes que lo hayan adquirido. De esa manera mencionamos las distintas actividades comerciales e industriales. Podríamos hablar de los servicios. Una empresa que presta servicios va a requerir ciertos insumos que los va a utilizar en la elaboración o en la prestación del servicio. Entonces, todos aquellos insumos que sean utilizados en la prestación del servicio, que es, digamos, el servicio principal, bueno, también en la medida en que puedan ser acopiados, formarán parte del rubro bienes de cambio. De esa manera nosotros ya estamos planteando entonces un concepto de bienes de cambio, en el sentido de que serán todos aquellos bienes tangibles que se van a destinar a la venta en el curso habitual del ente, de la actividad del ente, que ya están en condiciones de ser vendidos o que lo van a estar más adelante. Y de esa manera, por ejemplo, podemos repasar el concepto de contabilidad presente y futuro, que es el libro que nosotros utilizamos, que habla de los bienes tangibles que el ente posee con la intención de su comercialización en el curso ordinario de su actividad. Estoy leyendo la filmina, ¿no?
¿Qué características tienen? Bueno, que son bienes que se adquieren o que se obtienen para su comercialización en el mismo estado en que se compran, en ese caso hablamos de una actividad comercial, o que se producen para la venta, entonces ahí vamos a estar hablando de las materias primas, los productos terminados o los que estén en proceso de transformación. O también aquellos bienes obtenidos de actividades extractivas o agropecuarias, como pueden ser los animales y plantas vivos que se comercialicen en ese estado, es decir, dentro de lo que se define como su ciclo vital, o una vez que finaliza su ciclo vital, como consecuencia, digamos, de la propia actividad. Por ejemplo, si hablamos de un establecimiento agropecuario, podemos hablar de nuestro rubro en la provincia de Misiones. El principal rubro dentro de la actividad económica es la madera. Entonces, ¿de dónde se obtiene la madera? Se obtiene de una actividad agropecuaria, de la forestación, en donde una vez que el rollo adquirió determinada cantidad de desarrollo, bueno, se procede a la tala, que coincide con el fin del ciclo vital, es decir, se mata la planta y se obtiene el rollo de madera. Con distintos usos, se puede vender el rollo directamente o incorporarlo a un proceso productivo para la obtención de pasta celulósica o la elaboración de productos manufacturados, etcétera, ¿sí? Viviendas, muebles, lo que sea. Entonces, siempre vamos a estar hablando de activos que van a tener como destino final la venta. En ese camino al destino final, puede que nos encontremos con productos aptos para la comercialización o que requieran un proceso de transformación o elaboración. Entonces, toda esa cadena va a formar parte de lo que entendemos como bienes de cambio. También se van a incluir los que estén en construcción, tránsito o montaje, es decir, que estén en camino a su comercialización. Y la resolución técnica 9, en un criterio algo observable, con un criterio algo observable, incorpora dentro del rubro a los anticipos a proveedores por compras de bienes que tengan este destino final. Y digo observable porque cuando nosotros hablamos de los anticipos a proveedores, y que habíamos definido en la unidad 5 como cuentas por cobrar, porque representa un derecho al proveedor para recibir bienes de cambio, difícilmente un anticipo a un proveedor se pueda vender. Todavía no representa ni siquiera una mercadería recibida, sino que representa el derecho para recibir una mercadería que luego la voy a vender. Entonces, la inclusión de los anticipos a proveedores habla a las claras de la inclusión de un crédito o de una cuenta por cobrar dentro de un rubro pensado para la comercialización, que no es el caso, ¿no? Y ni que hablar de la tangibilidad, porque un anticipo a un proveedor no es algo tangible, y acabamos de definir a los bienes de cambio como aquellos bienes tangibles destinados a la comercialización. Una salvedad con respecto a los bienes tangibles o intangibles, porque alguien me podría preguntar, ¿qué pasa con la comercialización de un activo intangible? Por ejemplo, un programa de computación o una licencia de software. En realidad, el software es el conjunto de comandos que están almacenados en algún dispositivo o en algún medio de almacenamiento, que puede ser internet o algún servidor, digamos, dentro de la red, que se puede comercializar. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos, ¿es un bien de cambio? Técnicamente no. ¿Por qué? Porque cuando uno comercializa un programa de computación, en realidad lo que comercializa es una licencia de uso, es decir, un derecho al licenciatario para usar el programa de computación durante una X cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno no está entregando la propiedad del bien, sino lo que está haciendo es autorizándolo a usar por cuenta propia o por cuenta de un tercero,
ese programa durante determinado periodo de tiempo. Finalizado ese periodo de tiempo, esa licencia finaliza y el programa no se puede seguir usando a no ser de que uno renueve la licencia. Entonces, hago esa salvedad con respecto a los intangibles, ¿no? Y bueno, y así con todas las licencias, franquicias, no son para nuestras normas contables bienes de cambio, ¿ok? Bueno, podemos clasificar a los bienes de cambio de acuerdo a este criterio que recién veíamos, según se encuentren o no en condiciones de ser vendidos. Y esta clasificación es muy importante porque habla de qué tan cerca en el tiempo vamos a estar del momento en que se materialice el ingreso por la venta. Saben ustedes que un bien de cambio representa, en el momento en que se comercialice, un ingreso. Es decir, que cuando yo vendo una mercadería, se produce inmediatamente la entrega del bien y el reconocimiento de un ingreso, que luego se va a contrastar con el costo y va a determinar la ganancia. Ahora bien, no todos los bienes de cambio están en el mismo estadio de cercanía de la producción del ingreso. ¿Y qué es lo deseable? Y lo deseable es que, o mejor dicho, cuanto más cerca estemos de la producción del ingreso, más cerca vamos a estar de la obtención de la ganancia. Por lo tanto, esa consideración es muy relevante. No es lo mismo pensar en términos de una mercadería que se va a vender rápido, de una mercadería que va a costar venderla o que su venta no esté asegurada o garantizada. Para las normas contables esto sí representa una diferencia o un cambio. Entonces, lo más cerca que vamos a tener de la obtención del ingreso son las mercaderías listas para la venta, es decir, la mercadería de reventa, aquello que yo compro para vender en el mismo estado. Es decir, que no hay ningún paso intermedio para poder venderla. Con eso no me refiero y excluyo a los procesos de presentación, embalaje o packaging, como se dice ahora, para presentar el producto o para entregar el producto al cliente, sino que el producto en sí esencial o principal está en condiciones de ser vendido y no requiere ningún proceso de transformación. No así instalación, quizás, pero el producto está listo para la venta. Podemos hablar de las mercaderías listas o los productos terminados, es decir, que hayan salido de un proceso de fabricación o elaboración. No falta nada para que se pueda vender. Solo resta que aparezca el cliente y manifieste su intención de comprarlo. ¿Me entienden? Desde la óptica de la medición contable, o sea, cómo las normas contables, que es lo que nosotros definimos como medir, consideran a estos bienes, estos van a estar en la primera línea de ataque, digamos, ¿no? Ahora, después nos vamos para atrás. Si nos vamos para atrás, es decir, nos alejamos un poquito del momento en que supuestamente un bien va a poder ser vendido, podemos hablar de los productos en curso de elaboración. ¿Ven acá? Es decir, aquellos productos que en el momento en que se esté considerando todavía no están terminados. Resta algo para que se termine, ¿sí? Ese proceso de transformación es lo que define, o lo que resta del proceso de transformación es lo que define o le da al producto las características de comercialización, es decir, que sea apto para la comercialización. Entonces, cuando hablamos de los productos en curso de elaboración, por ejemplo, si estamos hablando de una constructora, y esa constructora construye viviendas para la venta, entonces una casa en proceso de construcción, que se estén levantando las paredes o que se esté empezando a techar, es decir, colocar el techo, pero que todavía falta todo lo que sea terminación y falta todavía, bueno, ese es un producto en proceso de construcción o de fabricación. Un poquito menos o un poquito más atrás están las materias primas, es decir, los insumos que se van a utilizar en la elaboración del producto terminado para la venta.
Si hablamos de la vivienda, que pensábamos para la venta, y bueno, vamos a hablar de los ladrillos, de la piedra, del cemento, de la arena, de la chapa, es decir, de todos los materiales que después se van a transformar en esa casa terminada. ¿Bien? Falta mucho más tiempo para poder pensar en cuándo lo voy a vender, porque desde que tengo acopiados los materiales en el terreno de la obra, hasta que la vivienda pueda ser entregada al destinatario, y falta mucho todavía, por lo menos falta todo el proceso de fabricación. Y hay una cuarta categoría dentro de los productos destinados a la venta que habla de los desechos de fábrica, o mercadería de segunda selección con valor comercial, se suele mencionar. ¿Qué son? Son productos que en el proceso de fabricación tuvieron alguna falla o algún desperfecto y que no es salvable, que no se puede reparar. Entonces, tiene como finalidad la venta, pero con un valor sustancialmente o por lo menos distinto al de un producto normal. Entonces se los suele denominar como productos de segunda selección o descarte de fábrica, ¿sí? Desecho de fábrica, desecho de producción, distintos nombres que tienen estos productos que salieron de la línea de fábrica o de la línea de montaje y que, para no ser desechados, se pueden vender con un valor inferior. Bien. En cuanto al reconocimiento contable de los bienes de cambio, va a depender del momento, digamos, en que estemos hablando. Y también va a depender del tipo de actividad. Perdón, antes de hablar de reconocimiento contable, también convendría agregar acá, porque en ese momento todavía no estaba sancionada la resolución técnica 22, que es la que habla de los bienes de cambios en la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria, saben ustedes que es la actividad que combina el esfuerzo del hombre, por decirlo de alguna manera, con la naturaleza para obtener animales o plantas que tengan una finalidad económica o comercial. Entonces, podrá consistir, digamos, en la obtención de animales o plantas a través de la reproducción, o bien de su obtención en el mercado. Es decir, que los activos biológicos, como se los define, son aquellos animales o plantas que se adquieren en el mercado o que se obtienen por proceso de reproducción natural y que van a tener como finalidad justamente la misma secuencia: la actividad reproductiva, es decir, volver a obtener animales o plantas como proceso natural de reproducción, o bien obtener productos agropecuarios, que no son activos biológicos, sino que son derivados de los activos biológicos, que no vendrían a ser mercadería lista para la venta, ni productos en proceso, ni materias primas, ni productos desechados de producción. Es otra categoría. Vamos a agregar, a ver acá si me permite. Voy a dejar de compartir, así, perdón, la desprolijidad. Hola, Daniel. Hola, me mandaron para acá, Michelle. Ya me voy. ¿Te degradaron? Es un honor No, tenerte acá. me están ascendiendo ya, ocho. Bien. Este Y es pasaron espionaje a la industrial, ¿eh? 3, Mira, 4. menos mal que minimizo mi pantalla. Hola, profe. Le extrañamos por eso. Bueno. Bien ahí. Te veo mañana, Daniel. ¿Eh? Nos vemos mañana. Listo, nos vemos mañana a la tardecita. Bueno, abrazo. Tardecita. Bueno, voy a agregar acá activos biológicos. Y, epa, no sé si se me descuajeringa después la filmina, pero no importa. Productos agropecuarios. Bien. Compartir. No. Bien, ahí. Rápido hemos cambiado la cubierta y ya estamos como para
seguir. Presentación. Bien, ahí le agregué entonces la categoría, activos biológicos y productos agropecuarios. Ejemplos de activos biológicos, para no hablar tan en abstracto. Yo puedo tener o vender hacienda en pie. ¿Saben lo que es la hacienda en pie? ¿Qué es la hacienda en pie? Los animales que se obtienen de reproducción o de los remates y que los vendan en pie, vivos, a eso me refiero. Entonces, es un animal o planta vivo. Si pienso en el reino vegetal, podría hablar de los plantines o las especies florales que se venden vivos, es decir, dentro de lo que se define como su ciclo vital. Están vivos. Y se van a vender en el curso de la actividad principal. Ahora bien, para diferenciar productos agropecuarios, yo les decía recién que son derivados que obtengo de un activo biológico. Siempre cuando digo activo biológico, acuérdense, y es muy fácil, animales o plantas vivos. Ahora, a partir de un animal y del fin de su ciclo vital, yo puedo, por ejemplo, matar un animal o faenarlo, que es lo mismo, y obtener distintos cortes de carnes. Entonces, los cortes de carnes son productos agropecuarios. Puedo comercializar el cuero, todo se vende. No vamos a hacer una explicación muy minuciosa, detallada, pero de un animal prácticamente hoy se vende todo. O sin que implique el fin del ciclo vital, es decir, sin que se mate el animal, puedo obtener productos derivados que los voy a comercializar. Por ejemplo, la leche de la vaca o material genético, se denomina de los animales reproductores, o sea, la calidad genética, también se puede obtener y comercializar, como no. O también de la oveja, por ejemplo, la lana, o de las abejas que obtenemos, que tiene mi café acá. Miel. La miel. ¿El coñac? No, la miel, claro. Bien ahí. Y si hablamos de el reino vegetal, pasa lo mismo. Para obtener el rollo de madera hay que sacrificar la planta, no es que sirve para otra campaña. Entonces se produce la tala rasa, que es talar la madera a ras del suelo, y de esa manera obtengo el rollo de madera, que lo puedo vender en ese estado o luego de un proceso industrial, como puede ser para obtener pasta celulósica, madera cerrada, etc. ¿Se entiende? De esa manera estoy obteniendo productos agropecuarios, pero a partir del fin del ciclo vital de la planta. O por ejemplo, para obtener el grano de soja, hay que prácticamente matar la planta. O sea, la planta se obtiene a partir de digamos, pasa una máquina, una cosechadora, que arrastra todo y separa el grano de la planta. Ahora la planta no sirve más. Al año siguiente hay que volver a reimplantar el suelo. Sin embargo, hay otras especies que nos dan productos agropecuarios sin que eso implique el fin de su ciclo vital. Es decir, que todos los años voy a obtener productos agropecuarios de esas plantas sin matarlas. Por ejemplo, los árboles frutales, como la manzana, la uva, los cítricos, o acá en Misiones, en el caso de la yerba mate, en donde a partir de la planta de yerba mate nosotros lo que hacemos es obtener la hoja verde. O de la planta de té obtenemos el brote de té. Y eso no implica matar la planta, sino que implica hacer una actividad o cosecha, como se define. Entonces, yo lo que quiero que identifiquemos con claridad cuáles son los bienes de cambio. Y en ese caso vamos a estar hablando o de activos biológicos, animales o plantas vivos, o productos agropecuarios, derivados de activos biológicos, que pueden haberse obtenido a partir del fin del ciclo vital de una planta o un animal, o de no su fin, no me sale la palabra,
de no su finalización del ciclo vital. Perdón por el trabalenguas. Pero bien, ¿se entiende entonces de qué estamos hablando? Bien, ¿preguntas? ¿Sigo? Una cosa, profe. Sí. Yo no sé mucho del campo, así que voy a hablar así nomás, perdón. Si yo, por ejemplo, tengo una vaca, mejor Yo dicho, dos tampoco sé vacas. mucho del campo, yo soy profesor de ciencia económica, pero si está dentro de mis posibilidades, vamos a defendernos como Si, gato panza para arriba, ¿no? si yo tengo dos animales y estos se reproducen, ¿cómo ¿Cómo, yo perdón? evalúo? Si ¿Tengo yo qué? tengo yo tengo dos animales, ¿no? Sí. Y se reproducen. Por ejemplo, tenés una ¿Cómo granja y yo, tenés una parejita de conejos. dale, Como no tienen cómo yo, Netflix, están todo el día mm, y a la semana vos tenés 50 conejitos. cómo yo evalúo el valor de esos animales? Bien, eso es parte de lo que se determina porque los animales no tienen un sueldo a fin de mes por reproducirse, es decir, o por ejemplo, las abejas no nos van a cobrar una remuneración por la miel que le sacamos, digamos, ¿no? O la oveja decir, che, pagame los honorarios de la lana. No. En el caso de los animales que están destinados a reproducción, digamos, ¿cómo se determina el valor de la producción agropecuaria? Porque acá estamos hablando de dos cosas distintas, Martín. Por un lado estamos hablando de activos, que yo mencioné, son los activos biológicos y los productos agropecuarios. Y quizás tu pregunta va a otro rubro del patrimonio, que es el incremento patrimonial producto de la reproducción. ¿Por qué? Porque yo puedo saber perfectamente cuánto valen dos conejos en función de lo que cuesten en una feria o en una granja. Ahora, si yo les acondiciono el lugar, es decir, en la granja tengo el lugar para los conejos, ¿no? El criadero, y voy al mes y tengo, en vez de dos conejos, tengo 60 conejos, lo que voy a decir es, bueno, 60 conejos por el valor unitario. Ahora, vuelvo a repetir, yo voy a tener ese incremento patrimonial que será mayor a la sumatoria de gastos que yo habré incurrido para obtenerlos. Bueno, en esta norma contable, que es la 22, esto se conoce como producción agropecuaria. Así como vos estás preguntando qué pasa con la reproducción animal, pasa lo mismo con la actividad forestal, por ejemplo, donde todos los años la masa forestal crece en volumen y en altura, por ejemplo. Entonces no es lo mismo tener una planta de un diámetro de 20 centímetros que tener un rollo de un diámetro de 40 centímetros. Porque eso también es producción agropecuaria. Entonces, si tu pregunta va a eso es, la norma dice, uno tiene que medir o cuantificar el valor, en este caso de tu pregunta, de los activos biológicos en función del valor de mercado, en donde yo voy a tener un valor de mercado de los animales por la cantidad. Eso me va a determinar el incremento patrimonial, ¿sí? El ingreso que se conoce como producción agropecuaria. Pero le voy a tener que restar los costos del mantenimiento de ese activo en producción. En ese caso, los animales que son los que están afectados a actividades reproductivas no vendrían a cumplir la función de bienes de cambio, sino son más bien bienes de uso, que están en producción. Porque vos al animal no lo pensás vender, sino lo pensás utilizar para reproducción. En ese caso, esos animales, como bienes de uso, van a tener una depreciación, cuya depreciación es un costo atribuible al proceso de producción agropecuaria del cual recién te comentaba. Entonces, patrimonialmente va a ser un efecto resultante de comparar el ingreso económico de la producción agropecuaria con los costos atribuibles al mantenimiento de esos activos en producción. Pasa lo mismo con las abejas, pasa lo mismo con los alevines en la industria
en la piscicultura. Es decir, vos vas a tener un crecimiento patrimonial, en este caso en cantidad, puede ser, no en cantidad, en calidad, como te decía, en la masa forestal, contra gastos de mantenimiento. Entonces, el resultado de la explotación agropecuaria va a ser la conjunción de esas dos corrientes de ingresos y de gastos. En donde en los gastos vas a tener las amortizaciones, porque un animal destinado a la reproducción tiene un ciclo de servicio. No es que toda la vida puede prestarle servicio de reproducción. Tiene un proceso de desarrollo, dice la resolución técnica, o crecimiento, en donde tenés una etapa inicial de desarrollo, una etapa de producción plena y una etapa final de desarrollo. 3 etapas distintas mencionadas. Durante todo ese tiempo, ese activo biológico se va a depreciar. ¿Saben qué significa depreciar? Se va a amortizar como un bien de uso que es. No sé si te aclaré o te confundí. Igual ese tema puntual lo vamos a ver en bienes de uso, que es contabilidad 4. No, está bien, entendí. Pero claramente, o sea, uno si tiene 5 conejos, tiene mucho más que si tiene 2 conejos. Y vos cuando digas, bueno, a ver la factura de compra de los 3 conejos, no se compraron los 3 conejos. O sea, si pasé de 2 a 5, eso es un incremento patrimonial. Por cantidad, obviamente, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál va a ser la contrapartida patrimonial? Bueno, eso que les estaba diciendo. ¿Ok? Pero muy buena pregunta, Martín, ¿eh? Bien. ¿Alguna pregunta más? Sigamos entonces. Estábamos hablando de... A ver si yo no estoy compartiendo, voy a compartir. La filmina. Ahí está. Entonces estábamos hablando de... esperen que voy a acomodar la flechita porque como les dije, se movió todo. Denme un segundo. Bueno. Ahí. Estábamos hablando entonces de la clasificación de los bienes de cambio, en donde dijimos, o mejor dicho, mencionamos los distintos tipos. Ahora bien, cuando hablamos de reconocimiento contable, tenemos que hablar de el momento, el cuándo, la pregunta ¿cuándo? Con D, de dedo, debo reconocer contablemente la existencia de un bien de cambio. Y claramente la existencia va a depender de la forma en que el bien se incorpora al patrimonio. Y cuando digo forma, puede ser que el bien de cambio se adquiera en el mercado, o que se obtenga a partir de un proceso de elaboración, o de construcción, o de fabricación, es decir, un proceso de elaboración o manufactura, que se obtenga de actividades extractivas, o que sea aportado por un socio, o recibido como parte de una donación, o como yo les decía recién, producto de la actividad agropecuaria, en donde obtuve bienes de cambio, como consecuencia de un proceso natural de crecimiento biológico. Ahora bien, tenemos que saber determinar cada forma de incorporar. Cuando hablamos de bienes de cambio que se adquieren en el mercado, como dice acá, bienes de cambio adquiridos, vamos a tener que referirnos al momento en que se considere realizada la operación o el perfeccionamiento jurídico de la misma. En definitiva, el momento de la entrega o tradición del bien. Teniendo en cuenta que la entrega se puede realizar en muchos lugares. Cuando nosotros compramos mercadería, podemos acordar que la entrega sea a domicilio, es decir, que yo voy a recibir la mercadería en nuestro local, con lo cual el reconocimiento contable se va a dar en ese momento, cuando el proveedor llegue o el repartidor llegue y me encuentro con la mercadería en la puerta de mi negocio.
O puede que no, puede que ocurra antes. Por ejemplo, si nosotros importamos la mercadería, quiere decir que compramos la mercadería en el exterior. En ese caso vamos a estar, digamos, acordando la entrega, quizás en un puerto de origen, y tengamos que designar alguna empresa y algún profesional para que se haga cargo del despacho de esa mercadería a través de un medio de transporte para que esa mercadería llegue a nuestro país y desde el puerto de destino transite hasta nuestro domicilio. Entonces imagínense la cantidad de pasos que va a tener que transitar la mercadería hasta que llegue a nuestro local y esté en condiciones de ser vendida, porque ese es el destino final. Y claramente en ese caso nosotros no vamos a recibir la mercadería. Quien va a recibir la mercadería va a ser un tercero, que podrá ser una empresa de transporte, y que va a tener que darse por cuenta nuestra de que la mercadería está en su poder. Entonces, en ese punto, si hablamos de una mercadería que está en manos de un tercero, que no somos nosotros, obviamente, y que ya fue entregada, o sea que se entiende que si ya fue entregada, el proveedor se desentendió de la mercadería, ya es nuestra. Entonces esa mercadería ya está en nuestro patrimonio, pero no en nuestro poder. Está en tránsito, podemos decir. Que esté en tránsito significa que es responsabilidad nuestra, pero que todavía no la podemos vender. Está transitando hacia nuestro domicilio. También nos indica, si está en tránsito, de que no se puede vender. Yo no puedo vender lo que no tengo, o no puedo, mejor dicho, entregar lo que no tengo. Sí lo puedo cobrar anticipadamente, que es otra cosa, pero desde el punto de vista de la entrega, solamente podrá ser entregado cuando yo lo disponga. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, el reconocimiento contable va a ser anterior. Es decir, no va a ser cuando la mercadería llegue a mi domicilio, sino va a ser cuando la mercadería sea entregada en el puerto de origen, ¿sí? Free on board, libre a bordo de la cubierta del barco que lo va a transportar hasta Argentina. Esa mercadería va a llegar al puerto de Buenos Aires o a cualquier puerto argentino, se va a nacionalizar, es decir, va a tributar todos los impuestos para que ingrese a plaza, y una vez que esté en plaza, la vamos a transportar hasta el lugar en donde la vamos a comercializar. Pero desde el momento en que yo asumo la responsabilidad de la mercadería, ya está en mi patrimonio y la debo reconocer. O bien, como yo les decía, que acordemos la entrega en el domicilio del proveedor, que sería cuando yo voy y retiro la mercadería del proveedor, no me la entrega ni en domicilio ni en un punto medio, sino que retiramos la mercadería nosotros mismos del domicilio del proveedor. Y tendremos que disponer de algún medio de transporte para traer esa mercadería al lugar donde va a ser comercializada. Entonces, hay que tener bien definido, sobre todo en la documentación, cuál es la forma de entrega de la mercadería y las condiciones, para tener en claro en qué momento la mercadería es responsabilidad nuestra y vendría a ser parte o ingresó al patrimonio. Digo esto porque una vez que la mercadería está dentro del patrimonio, la tenemos que medir, es decir, cuantificar, darle una medida contable. Mientras no esté en el patrimonio, eso no es un problema. Cuando hablamos de los bienes de cambio producidos, y recién veíamos que teníamos 3 o 4 categorías de los bienes manufacturados, porque podíamos decir materias primas, productos en proceso, productos terminados o desechos de producción, 4 categorías. Entonces, si hablamos de las materias primas, puede darse 2 casos. Que nosotros la materia prima la obtengamos en el mercado, compramos los insumos en el mercado, en ese caso vamos a reconocer su existencia cuando sean entregados, con las mismas consideraciones que recién dimos para la mercadería de reventa, es decir, si se entrega en el domicilio, cuando nos entreguen, si se entrega en un punto medio, cuando se haga cargo del transporte, o si la retiramos del proveedor en ese momento, es decir, cuando sea retirada del proveedor.
Y algo que no comenté, pero que es muy importante, es con qué documentación yo me tengo que encontrar para darme cuenta de que se entregó. En general, el comprobante que respalda la entrega de la mercadería es el remito, o en su efecto, una factura. Si la mercadería no es confeccionada a remito, tiene que ser confeccionada una factura comercial. O, en el caso de que sea entregado en una empresa de transporte, tendrá que ir el remito con una guía de porte, digamos, ¿no? El remito es el comprobante que va a respaldar el traslado de la mercadería y que va a ser confeccionado por el proveedor y que tendrá que ser firmado en aceptación, con aclaración, digamos, de quién recibe y que de alguna manera va a dar conformidad de la cantidad y calidad recibida por parte de nuestra empresa, si es en domicilio, por parte de una empresa de transporte, si es en un punto intermedio, o por parte de nuestro medio de transporte, si la retiramos del proveedor. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a buscar al momento de identificar la entrega? La firma o el comprobante de remito del proveedor recepcionado por nuestra empresa. Una vez que la mercadería es entregada, que podrá ser mercadería de reventa o materias primas, digo, ya están dentro del patrimonio. Ahora bien, estábamos hablando de bienes de cambio manufacturados. Una vez que la mercadería está en el depósito de fábrica, empieza el circuito interno dentro del área de producción de esas materias primas. Entonces, lo que va a existir es un comprobante de traslado de depósitos, se suele denominar así, entre el depósito de productos almacenados y el área de producción. Para eso tiene que haber una serie de comprobantes internos. Por ejemplo, fábrica tiene que hacer un requerimiento al depósito de materias primas y pedirles que les envíe materia prima. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Ese comprobante de envío de mercaderías. Hoy en día, con lo que se conoce como globalización, esto puede abarcar países. ¿Qué quiere decir? Hoy las fábricas o las terminales ensamblan productos que se fabrican en distintos países. Es decir, que quizás la fábrica está en un país y los depósitos de materias primas están en 2 o más países. Entonces, las piezas, y esto se ve mucho en la industria automotriz, las piezas son enviadas de un país a otro para que sean montadas o terminadas o ensambladas en una fábrica. Pero son partes de la misma empresa. Entonces, más allá de esa complejidad que puede implicar el proceso de importación de materias primas, vendría a ser como que dentro de una misma empresa yo tengo un depósito que está en otro país. Y para trasladar esa materia prima desde otro país hasta la fábrica que está en nuestro país, y bueno, habrá un proceso de importación y nacionalización. Bien. Ahora bien, si estamos, por ejemplo, hablando de una actividad agropecuaria, y hablamos de la elaboración de insumos agropecuarios, por ejemplo, yo puedo tener un establecimiento agropecuario integrado, en donde tengo la plantación, por ejemplo, de yerba mate, de la que obtengo la hoja verde, o quizás obtengo, por ejemplo, la raíz de mandioca. Y lo que hago es incorporar ese producto agropecuario que lo obtuve de la cosecha a un proceso industrial, como puede ser la elaboración de almidón de mandioca, o la elaboración de yerba mate envasada, o té en sobres. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo el establecimiento industrial, el primer proceso quizás va a ser la secanza de la hoja verde o el brote de té. Pero ese insumo va a venir de otro sector de la propia empresa que va a ser el área de plantación. Todo eso va a estar documentado y habrá que reflejar para el traspaso de una cuenta a otra, de la cuenta materias primas a la cuenta
producción en proceso, ¿sí? De la misma manera, cuando nosotros tenemos el área de producción, a medida de que se vayan completando los lotes de producción, voy a tener el traspaso al almacén de productos terminados. Es decir, a fin de mes, el área de producción elabora un informe o resumen. En ese informe, ¿qué va a poner? Va a poner todos los insumos que hayan ingresado del depósito de materiales. También va a relatar o a informar o detallar todo lo que hizo a lo largo del mes y la cantidad de producción obtenida. Esa producción obtenida, en la medida en que fuese despachada al almacén de productos terminados, también tendrá su correspondiente respaldo documental y va a descargar de esa cuenta producción en proceso para transferir a otra cuenta que se llama productos terminados. Entonces, de esa manera, yo voy teniendo toda la producción en 3 cuentas. Materias primas y materiales, producción en proceso y productos terminados. La primera, materias primas y materiales, son aquellos bienes que no ingresaron en el proceso de fabricación. Productos en proceso son aquellos que están en proceso de elaboración, pero que no están concluidos. Y productos terminados van a ser aquellos que ya han completado el proceso de fabricación y solo resta transferirlos a los locales de venta. ¿Se entiende? En el medio, en la cuenta producción en proceso, también se van a agregar otros componentes como pueden ser el costo de la mano de obra o las cargas fabriles, pero que son temas aparte, ¿sí? Estamos hablando del movimiento contable de bienes de cambio a las distintas cuentas. Materias primas, producción en proceso y productos terminados. De la misma manera, del sector de fábrica, en ese informe que yo les comentaba, también se va a detallar el lote de productos defectuosos que serán transferidos a algún sector para ser comercializados como productos de segunda selección. ¿Ok? Bien. Y si hablamos, por ejemplo, de una empresa constructora, yo les decía hoy, una empresa constructora lo que hace es construye, por ejemplo, viviendas que luego las comercializa. Bien, entonces puede hacerlo a través de, en un lote propio, en un terreno, que lo va a lotear, o sea, lo va a dividir en distintas parcelas, y en cada una de esas parcelas va a construir una casa, por ejemplo. Entonces, el producto o el bien de cambio que se va a comercializar es la casa, pero que la casa no flota en el aire, sino que se vende como un lote edificado. Entonces, al terreno lo va a nivelar, va a hacer el nivelamiento de suelo, va a hacer las zapatas o las fundaciones, y sobre toda esa estructura va a empezar a edificar hasta concluir la casa. Una vez que la casa está terminada y habilitada, se puede entregar al destinatario. Entonces el proceso de reconocimiento contable es lo mismo. Materiales de construcción acopiados, construcciones o obras en curso, es otra cuenta que suele utilizarse, y obras terminadas. 3 cuentas para identificar los distintos niveles de avance o de avance del proceso, en este caso, del proceso de construcción. Bien, entonces hablamos de la actividad comercial, hablamos de la actividad industrial, y bueno, por ahí me quedaría hablar algo de la actividad agropecuaria, en el sentido de cómo reconocer contablemente la existencia de un bien de cambio, ¿no? Que es lo que nos toca. Hay distintas etapas, ¿no? Cuando hablamos de activos biológicos, yo les había mencionado que los bienes de cambio en la actividad agropecuaria pueden ser activos biológicos. Hay Violeta, que te estoy viendo muy coqueta.
o productos agropecuarios. Entonces, si pensamos en activos biológicos, digo, animales y plantas vivos, ¿cómo los puedo obtener? O los adquiero en el mercado o los obtengo de procesos naturales de reproducción. Para eso, obviamente, va a haber informes del área administrativa que nos va a decir que han nacido tantos conejos, o se han obtenido tantos animales, o se han obtenido tantos plantines, etc. Eso sí, el proceso de obtención de los activos biológicos es propio. Y si se adquieren en el mercado, van a servir las mismas consideraciones que vimos para con los bienes adquiridos en el mercado. Es decir, con un comprobante de entrega, remito de algún consignatario de Hacienda o de algún vendedor de plantines, por ejemplo. Y desde el punto de vista de los productos agropecuarios, habrá que ver cómo se obtienen. Si los productos agropecuarios son obtenidos a partir del fin del ciclo vital, estaremos hablando de un proceso de faena o de tala. Porque para poder obtener productos agropecuarios del sacrificio de un animal, estamos hablando de que el animal deja de existir, desaparece el activo biológico y aparecen distintos productos agropecuarios. Perdón. O si hablamos, por ejemplo, de la tala, también. En un momento teníamos una forestación, se taló y eso se transformó en un bosque talado, pero con tantos rollos. Y si hablamos de productos agropecuarios que se obtienen de bienes de uso, habrá que hablar de cosecha o recolección de frutos. ¿Ok? Bien. Tengo un problemita, estoy al límite de mi garganta, así que en cualquier momento pido la toalla. Pero mientras me dé, voy a seguir. Bien. Sigo. Comparto. Bien. Una vez que hablamos de reconocimiento contable, a ver si puedo... Vamos a hablar de medición inicial. ¿Ok? Cuando hablamos de medición inicial, esperen que voy a admitir a alguien. Tenemos que hablar de cómo voy a medir a los bienes de cambio según cómo se incorporan al patrimonio. Y acá valen las mismas consideraciones de las que recién veíamos cuando hablábamos de reconocimiento contable. Es decir, si los bienes de cambio se incorporan a partir de su obtención en el mercado, o son obtenidos de procesos biológicos, o son obtenidos de un proceso industrial. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, o por lo menos vamos a tratar de hablar hoy, de los bienes que se adquieren en el mercado, porque es un tema bastante largo. O sea que si hoy completamos esto, va a ser bueno. Cuando hablamos de los bienes adquiridos, tenemos que hablar del costo de adquisición. Y cuando hablamos de un costo de adquisición, tenemos que pensar en términos muy amplios, porque puede ser que nosotros estemos en una pequeña organización o en una gran empresa con una gran estructura administrativa abocada a la compra de bienes de cambio. Entonces, si nos remitimos a la resolución técnica 17, ahí está la norma, dice, a ver si puedo leer. Bueno, una vez les pido ayuda, porque así me dan un segundo de reparo a mi garganta. Tengo acá, ven que dice bienes de cambio adquiridos. RT17 4221. A ver si tengo acá para compartir. RT17. Vamos al punto 4221. Esto que va más lento que... ¿Están viendo la RT17 que estoy haciendo un... Sí, profe. Bien. Bueno, les voy a pedir... A ver,
No le voy a pedir, le voy a ver. Federico Skoniewski, ¿tenés audio? Sí, profe. Y tenés buena voz, ¿eh? Ah, qué bien. Yo voy a compartir acá y Bueno. quiero que leas, le voy a hacer leer a varios, pero lee acá, ¿viste donde dice, estoy en la RT17 y habla de la medición contable de los costos. Hay una regla general que es 421 y abajo 422, en donde dice 422 bienes o servicios adquiridos, ¿no? Bueno, vos vas a leer, Federico, reglas generales, ¿sí? O sea, a ver si ves ahí. Está perfecto. Empezar. Yo mientras voy a buscar una botellita de agua. ¿Podés empezar? ¿Comienzo, profe? Sí, empezar. Sí. Bueno, reglas generales. En general, la medición original de los bienes incorporados y de los servicios adquiridos se practicará sobre la base de su costo. El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, lo que corresponda en función de su destino. Por lo tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello. Por ejemplo, fletes, seguros, costos de la función de compras, costos del sector de producción, además de los materiales o insumos directos e indirectos requeridos para su elaboración, preparación o montaje. Las asignaciones de los costos indirectos deben practicarse sobre las bases razonables que consideren la naturaleza del bien o servicio adquirido o producido y la forma en que sus costos se han generado. En general, y con las particularidades indicadas más adelante, se adopta el modelo de costeo completo, que considera costos necesarios, tanto a los provenientes de los factores de comportamiento variable como a los provenientes de los factores de comportamiento fijo que intervienen en la producción. Los componentes de los costos originalmente medidos en una moneda extranjera deben convertirse a moneda argentina, aplicando lo establecido para las transacciones por las normas de la sección 3.2, mediciones en moneda extranjera. Bien, gracias, Federico. De nada, profe. Lo que nos está diciendo la regla general es, y habla tanto para los bienes adquiridos como para los bienes producidos. Y eso lo vamos a tener en cuenta, sobre todo cuando hablemos del método de costeo. El método de costeo es el método que se utiliza para calcular el costo de lo que yo produzco. Y dice que se considera el método de costeo completo, ¿sí? Hay distintos métodos de costeo, bueno, el método elegido por las normas contables y el método de costeo completo. Cuando habla del método, de los bienes, en general dice el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado. ¿Por qué? Porque esta es una regla general que no distingue en función del destino de un bien. Si el destino es bien de cambio, o bien de uso, o sea un intangible. Entonces, es por eso que habla de una regla general. Y habla de que el costo va a ser el costo interno y también externo necesario para eso, para dejarlo en condiciones de ser, en nuestro caso, si estamos hablando de bienes de cambio, todos los costos necesarios para dejarlo en condiciones de ser vendido. Por lo tanto, va a abarcar no solo el precio de compra, sino que al precio de compra le vamos a agregar los fletes. ¿Saben lo que es el flete? ¿Qué es el flete? Pregunto, ¿no? ¿Qué es el flete de la mercadería? El pago por el transporte. El gasto de traslado de la mercadería. Seguros. ¿Qué tipos de seguros estaremos hablando acá? Por si le pasa algo a la mercadería. ¿En qué momento? En el traslado. En el traslado. Seguro por el traslado. Costos de la función compras. ¿Qué entienden ustedes por la función compras? En una empresa tenemos distintas áreas.
Dentro del área de administración podemos tener liquidaciones de sueldos, cobranzas, impuestos, contabilidad. Bueno, y un área puede ser el área de compras. El área de compras es el área de la empresa que se encarga de hacer, valga la redundancia, las compras. Yo recién les decía que tenemos que pensar en todo tipo de estructura organizativa, desde una pequeña empresa hasta una gran empresa. Entonces, esta función compras, o el costo de la función compras, en general se ve en las grandes compañías, en donde hay un departamento específicamente abocado o dedicado a comprar. Entonces, este departamento, que va a estar formado por personal, es decir, van a cobrar sueldos, va a haber equipos de administración, equipos de computación, gastos de papelería, inclusive puede haber asesoramiento legal, es el que se va a encargar de armar el proceso de licitación para adquirir mercaderías. Entonces, ese proceso de licitación puede implicar publicaciones en diarios, nacionales o internacionales, porque lo que nosotros queremos hacer es llamar a licitación a distintos oferentes o proveedores para la compra de materias primas o para la compra de mercaderías. Entonces, todo ese proceso administrativo tiene un costo. ¿Y para qué se realiza? Para comprar. ¿Para comprar qué cosa? Bienes de cambio que después los voy a vender. Entonces, el costo de la función compras va a ser la sumatoria de todos esos costos, que no son fletes, que no son seguros, sino que son costos necesarios para que la compra sea la más adecuada, la más eficiente y la que nos permita obtener el producto que mejor se adecue a lo que nosotros queremos producir o vender. Y después habla de los costos del sector de producción. Es decir, si el bien que yo voy a vender lo tengo que obtener de un proceso de fabricación, bueno, en el área de producción voy a tener los operarios, los supervisores, los equipos o maquinarias que van a intervenir en el proceso de elaboración y toda la estructura del área de producción, aparte de los materiales e insumos directos e indirectos requeridos para su elaboración, preparación o montaje. Entonces, nos está dando una pauta de todos los conceptos que integran el costo de adquisición o el costo de producción. Bien, y ahora vamos a hablar puntualmente de los bienes o servicios adquiridos. A ver a quién voy a recurrir. Gisela Müller, ¿está ahí? ¿Me escucha? Sí, profe, le escucho. Bueno, voy a compartir y vas a leer ese punto, ¿no? Bueno, Ahí está. Sería el punto 4.2.2, bienes o servicios adquiridos. ok. El costo de un bien o servicio adquirido es la suma del precio que debe pagarse por su adquisición al contado y de la pertinente porción asignable a los costos de compras y control de calidad. Si no se conociera el precio de contado o no existieran operaciones efectivamente basadas en él, se lo reemplazará por una estimación basada en el valor de contado a la fecha de adquisición, del pago futuro a efectuar al proveedor, excluyendo los conceptos que sean recuperables, tales como ciertos impuestos. A este efecto, se utilizará una tasa de interés que refleje las evaluaciones que el mercado hace del valor tiempo del dinero y de los riesgos específicos de las operaciones correspondientes al momento de la medición. Los componentes financieros implícitos que, con motivo de las aplicaciones de las normas anteriores, se segreguen de los precios correspondientes a operaciones a plazo son costos financieros que deben ser tratados de acuerdo con las normas de la sección 4.27, costos financieros. Bien. Gisela. Sí, Gisela. Gisela Müller. Bien. Bueno, todo eso que leyó Gisela habla del costo de los bienes o servicios adquiridos.
y básicamente se refiere a dos formas de calcular el costo de adquisición de estos bienes. Cuando disponemos del precio de contado, ¿qué es el precio de compra de contado? Y cuando no disponemos de ese precio de compra de contado. Pregunto a ustedes, ¿saben qué es el precio de compra de contado? Precio sin impuestos. No. El precio sin impuestos sería el precio neto. ¿Qué es el precio de compra de contado? Que está relacionado con la forma de pago. Claro, es lo que se paga en el acto inmediato. Es el precio de pagar. Sin Muy bien, componente Antonella. financiero. Exacto, es el precio de pagar de inmediato, en ese momento de la operación. Creo que Violeta acotaba algo más, no sé si te interrumpí, Violeta. Sin componente financiero, digamos. Exacto. Entonces, lo que nos está diciendo la RT17, que recién leyó Gisela, es el costo de adquisición de un bien adquirido va a ser la sumatoria del precio de compra de contado, es decir, el precio de compra inmediato, pagando en efectivo, más los costos, dice, asignables a la función de compras y de control de calidad. Aparte, como vimos en la regla general, fletes, seguros, etc. Entonces, cuando conocemos el precio de contado, lo utilizamos y le añadimos todos esos componentes adicionales de servicios internos y externos. Y la segunda parte de lo que acaba de leer la compañera es cuando no se conoce ese precio de contado o cuando en la operación no está claro o no surge de la documentación obrante el precio de compra de contado. ¿Y cómo lo calculamos? Que un poco lo hablamos y lo vimos en la semana, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, cuando hablábamos del valor actual, del pago futuro a realizar al proveedor. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de cuentas por cobrar y nosotros conocíamos solamente el precio a pagar al proveedor, que puede ser un precio en un pago o varios pagos o varias cuotas. Entonces, el precio de compra similar o estimado de contado, porque no lo conocemos, lo vamos a estimar, va a ser el valor descontado. Voy a compartir para entender. Dice, si no se conociese el precio de contado o no existen operaciones efectivamente basadas en él, o sea, no hay operatoria de venta de contado, de compra de contado, se lo va a reemplazar por una estimación basada en el valor descontado a la fecha de compra del pago futuro efectuado al proveedor, excluyendo los términos que no sean, los conceptos, perdón, que sean recuperables tales como ciertos impuestos. A este efecto se utilizará una tasa de interés que refleje las evaluaciones que el mercado hace del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación al momento de la medición. Los componentes financieros que los vamos a separar serán tratados como costos financieros. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo voy a compartir. Estamos haciendo una compra, pagadera, voy a poner acá, compra de mercaderías. ¿Ok? Forma de pago, opa, a los 90 días. No sé qué pasó. Ah, sin querer toqué. 90 días de la entrega. Monto a pagar, 1.000 pesos. Tasa de interés mensual, epa, 1,5%. Entonces, ¿cómo podemos calcular el valor descontado con toda esta información? ¿Podemos calcularlo? Sí. Para eso tenemos que ver cómo están ubicados en el tiempo los importes. Yo voy a poner entonces un momento cero, que es el momento de la entrega. O sea, cuando nosotros
compramos o recibimos la mercadería. Y un momento a los 30 días, momento a los 60 días, momento a los 90 días. A los 90 días es el vencimiento del pago a mi proveedor. ¿Cuánto le tengo que pagar ese día? 1000. Entonces la pregunta acá es, ¿cuánto es el valor descontado? El valor descontado va a ser igual a 1000 descontados hasta este momento. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descontar los 1000 pesos durante 90 días, teniendo en cuenta la tasa de interés mensual, que en el planteo nos dicen que es del 1,5%. ¿Sí? En términos porcentuales, esto es 0,015. ¿Se entiende? Entonces, el valor descontado va a ser, voy a hacer la fórmula acá, el valor a pagar al vencimiento dividido, y abro paréntesis, 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos de la tasa que hay en el plazo de la financiación. ¿Cuántos periodos de la tasa hay en el plazo de la financiación? Si son 90 días y la tasa es mensual de 30 días, va a haber 3 periodos de tasa en el plazo de la financiación. O sea que el factor de descuento va a ser 1 más i elevado a la 3. ¿Se entiende? Por lo tanto, el valor descontado va a ser, ahí lo estamos viendo, 956 pesos con 32. ¿Cómo yo puedo comprobar esto? Si 956 es el valor del momento 0, ¿cómo va a ser en el momento 30? Lo puedo comprobar. Si yo voy capitalizando este valor durante 90 días, tengo que llevar a 1000. Por ejemplo, si yo a 956 lo multiplico por 1 más la tasa, o sea, 1,015, me va a dar 970. Si replico esto, fíjense que acá multiplico por 1,5 y acá por 1,5. Al tercer mes, ¿cuánto terminó siendo el monto? 1000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es mi valor descontado? 956. ¿Qué significa esto? Que mi precio, vuelvo a la filmina, perdón, voy a hacerlo. Ese sería el precio de contado de la Claro, mercadería. sí, y El valor al que ingresa la mercadería en nuestra... sí, algo que me faltó es la diferencia. ¿Qué va a ser? La diferencia Los entre intereses. el monto a pagar y el valor descontado, o sea, 43,68, va a ser, según la resolución técnica, los componentes financieros que con motivo implícito, que con motivo de la aplicación de las normas anteriores se segreguen de los precios correspondientes a operaciones a plazo, son costos financieros que deben ser tratados de acuerdo con la sección 427. ¿Qué significa esto? Que estos 43,68, al momento de la operación, no van a formar parte del valor de la mercadería. Entonces, vamos a armar nuestro asiento acá. Entonces vamos a poner momento 0. ¿Cómo voy a registrar? Mercaderías por el precio descontado. La diferencia van a ser componentes financieros implícitos a devengar y la deuda con el proveedor o proveedores. Bien. Ese va a ser mi primer asiento. Al momento 30,
como yo lo mencioné, ¿qué voy a hacer? El devengamiento de los intereses. Intereses negativos a componentes financieros implícitos a devengar. ¿Por cuánto? El interés por la diferencia entre 970 y el valor descontado. ¿Ven acá? Después, al momento 60, ¿qué voy a hacer? De nuevo, por la diferencia entre 985 y 970. Fíjense que los intereses van no son lineales, y en el último periodo de devengamiento, 14,78. Acá me quedó a devengar, pero bueno, ustedes entienden, ¿no? Si yo sumo el total de los intereses, son los 43,68 que eran la diferencia. Fíjense que no son el mismo monto mes a mes, sino que a medida que va pasando el tiempo, los intereses se van capitalizando y van generando interés sobre interés. ¿Ok? Bien. Volvemos acá. Estamos viendo la filmina de medición contable inicial. Entonces ya sabemos cómo se calcula el precio de compra de contado más la porción asignable de los costos de compra y control de calidad. Cuando conocemos el precio de compra de contado, lo tomamos de manera directa, y cuando no lo conocemos, lo reemplazamos por el valor descontado, que es lo que recién observamos. Ahora bien, en el camino a la determinación del costo de adquisición, tenemos que hablar de distintas situaciones que se encuentran en la operación de compra. ¿Por qué? Porque no van a integrar el valor de incorporación los conceptos, decía la RT17, que sean recuperables, como ciertos impuestos, ni los sobreprecios, ni costos financieros. Vuelvo a la filmina, a ver. No a la filmina, la RT17 acá decía, excepto los conceptos que sean recuperables, tales como ciertos impuestos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos ante una compra? Ahí está. ¿Qué pasa con la filmina? La perdí. Un segundo que me perdí acá. Estaba con la presentación. Ahí. Bien. Las bonificaciones comerciales son deducciones, estoy leyendo, ¿no?, efectuadas en los precios en función de una relación comercial o volúmenes operados. Estas bonificaciones comerciales pueden manifestarse o materializarse como montos bonificados o unidades sin cargo. En ambos casos van a disminuir el costo unitario de compra. Los bienes de cambio se van a incorporar netos de bonificaciones. Es decir, que las bonificaciones son beneficios económicos producto de una relación comercial o de una cantidad comprada. ¿Qué quiere decir? Bueno, además nos decían que las bonificaciones comerciales pueden ser en cantidad o en montos. Por ejemplo, nosotros tenemos un precio de lista
de un producto. Producto XX, que tiene un precio de lista de, bueno, $100. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y un producto II, cuyo precio es, precio de lista, $50. Y acá nos dicen asterisco. Por la compra de más de 10 unidades, hay una bonificación comercial de el 10%. ¿Se entiende? Entonces, si compro uno, del producto X, ¿cuál va a ser el precio que voy a pagar? Les estoy 100. preguntando. 100. Estamos hablando del precio de compra de contado, ¿sí? No estamos hablando de financiación. Ahora, si compro 10 unidades del producto XX, ¿cuánto voy a pagar? Voy a pagar. 900. Esto va a ser así, voy a explicar acá. Si compro una unidad va a ser un producto XX por, no sé qué pasa acá, por, bueno, precio unitario 100 dijimos, ¿no? En cambio, si compro 10, va a ser 10 productos XX por 100 pesos menos el 10%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Más, vamos a poner acá, más 10 por 100. ¿Cómo me van a liquidar? Por el 90%, porque le estoy restando el 10%, ¿no? Como bien dijo alguien, 900 pesos. Cuando yo hago acá el cálculo del costo unitario, que es lo que me interesa, comparo. Si compro uno, 100 es el costo unitario. Si compro 10, va a ser 900 dividido 10 que me entregan. ¿Cuánto es el costo unitario? 90. ¿Se ve ahí? En este caso estamos hablando de ejemplo de bonificación en porcentaje. Ahora puede ser que me bonifiquen en cantidades. Por ejemplo, si compro 15 unidades, nos dan 3 sin cargo. Ahí no hay bonificación, sino que pagamos 15 y llevamos 18. Entonces, ¿cuánto lo voy a pagar? 15 por el precio unitario, 100. Entonces, voy a pagar, ¿se entiende ahí? 1.500. Ahora, ¿cuánto va a ser el costo unitario? 1.500. ¿Y cuántas me llevo? 15 más 3. O sea, 18. Ejemplo de bonificación en unidades puras. ¿Por qué? Otro ejemplo. Si compro 20 unidades del producto
XX se lleva seis unidades o del producto II sin cargo. ¿Se entiende? Entonces, acá yo tengo el precio de compra del producto II. ¿Cómo va a ser la liquidación de la compra? Compro 20 unidades por el precio unitario. Voy a pagar 2.000. Y me van a dar 20 productos XX y 6 productos II. Entonces, yo necesito saber el costo unitario del producto X y el producto Y porque necesito saber el costo para poder saber a cuánto lo puedo vender. Entonces la pregunta es, ¿el costo unitario, es la pregunta, es 100 y el producto Y es 0? ¿Porque el producto Y me vino sin cargo? No. Lo que tengo que saber es cuánto es el monto de la bonificación. Esta es una bonificación, ejemplo de bonificación, en unidades mixtas. Entonces, veamos cuánto es lo bonificado. 20 unidades al precio de lista son 2.000. Y 6 unidades del producto I al precio de lista, perdón, son 6 por 50, son 300. El total de la compra sin la bonificación es 2.300. ¿Se ve ahí? Tengo una bonificación de 300, entonces el neto a pagar es 2.000. Si yo quiero saber, o necesito prorratear estos 300, tengo que saber qué porcentaje representan los 300 del precio antes de la bonificación. Representan el 13%. Si yo quiero prorratear esa bonificación, lo que voy a hacer es el precio de la lista del producto X por el 13%. Y el precio de los productos Y por el 13%. Fíjense que ahí yo tengo sumada la bonificación, pero en este caso prorrateada por línea de producto. Entonces, ¿cuánto es lo que pago por línea de producto? En ese caso va a ser 2.000 menos la bonificación del producto X y 300 menos la bonificación del producto Y. Y ahora sí hago la división para saber el precio unitario. ¿Cuántos compré? 20 dijimos, ¿no? Entonces, 1.739 dividido 20 productos X y 260,87 dividido 6. Y esos son los costos unitarios ya bonificados una vez prorrateada la bonificación. Que en este caso la bonificación yo no la veía ni en monto, sino que la veía en cantidades, pero expresadas en un producto distinto. Por ejemplo, a veces te dicen, comprá una caja de jabón líquido para lavar ropa y te llevas un paquete o un blister de suavizante sin cargo. En realidad, después yo voy a vender el jabón líquido y el suavizante como productos distintos. Y tengo que saber el costo del jabón líquido y tengo que saber el costo del suavizante. Por más que me venga bonificado, ahí tengo el costo. No es que viene a costo cero. Bien. Profe, Sí. una consulta. ¿El 13% qué cálculo hizo para sacar? ¿Cómo hice para sacar? Buena pregunta, ahora ya ni me acuerdo, pero ahora vamos a ver. Acá está el 13%. Hice, claro, yo primero calculo la bonificación, ¿sí? La bonificación era de 300.
¿Y cómo supe cuánto era la bonificación? Porque lo bonificado era el producto Y. Lo sé, viste que yo dije, si compras 20 unidades de producto X, te llevas además sin cargo 6 productos Y. Entonces, lo que hice fue 20 por el precio unitario de X y 6 que venían bonificadas por el precio unitario de Y. ¿Sí? ¿Ven ahí? Entonces, todo eso me da 2.300. Eso sería la compra normal sin bonificación. Es lo que estoy calculando. Después me bonifican 300. ¿Cómo yo calculo la bonificación? ¿Qué es 300? Es el valor de lo que me bonifican, que son los 6 productos Y. Entonces, el neto va a ser 2.000. Eso es lo que yo voy a pagar. Si yo sumo acá, fíjense, prorrateando la bonificación, me da 2.000. Entonces, 300 es la bonificación. Si yo divido 300 dividido el monto sin la bonificación, que acá es la celda de 15, me da un 13%. 13 y más porcentaje, ¿no? Yo, ahí, 13,04, 348, etc. Yo para simplificar hago 13. Y después lo que hago es, multiplico la bonificación por el monto de línea de producto sin bonificar, para calcular o para prorratear la bonificación. Entonces, 13% por 2.000 me da 260 pesos de bonificación. Fíjense, acá no está, pero esto es, como es bonificación, yo le pongo, está en rojo. A ver si algún día mi computadora responde. Número, ahí me va a dar. La bonificación es 260 de esa línea. Y lo mismo con los productos Y. El 13% de los 300 me va a dar 39. O sea, acá yo lo que hago es prorratear la bonificación. Primero lo que hago es calcularla en monto. Y una vez que la tengo en monto, la prorrateo por línea de producto. Porque vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa saber es cuánto es lo que pago por línea de producto neto de bonificación. Entonces acá hago de vuelta la resta y me queda eso. No sé si te aclaré. Antonella fue, ¿no? Sí, profe, sí. Quería saber eso nomás cómo dividió los números para saber cuánto sacó el puesto. Bueno, vieron que no nos iba a alcanzar el tiempo, no le erré porque ya son menos cuarto y ya empezó Manchester, perdón, ya estamos en hora de recreo. Así que Profe, ¿usted tomó lista ya a primera hora? ahora repaso. Los que hoy no me dieron asistencia ya les tomo. A ver. ¿Quiénes no me dieron la asistencia? González Sandra. De Contabilidad Superior parece. ¿No? ¿González? Sí. Ah, perdón. Ahí estoy. No, estoy pensando en la Champions ya. González. Profe, Sí. a mí también me faltó poner el presente. ¿Quién más? Mujer Gisela. Mujer Emanuel también, profe. Muller Emanuel. Bien. ¿Alguien más? A mí también, profe. ¿Quién? Ritter Aymara. ¿Es Aymara o Aymara? Toda la vez dije mal. Aymara sin acento. ¿Qué origen es Aymara? No me sabes decir. ¿Dónde está Aymara? Aymara. No te veo en la cámara. Tiene que No, profe, no tengo prendida. Bueno, para la próxima prendemos las cámaras. Miren que. Bueno. Bueno, gente, voy a suspender la grabación.